pero con información útil del cierre del curso. Perfecto. ¿Listo? Ahora sí. Muy buen día, Andrés y queridos aprendices. Bienvenidos a este último encuentro sincrónico de nuestro curso Microsoft Project, aplicación en la programación de obras. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las actividades 4, en donde nos enfocaremos a la temática de los recursos, y la conferencia también la utilizaremos para conversar sobre cómo va a ser el cierre y la certificación de este proceso de formación virtual del SENA. Mi nombre es Farideh Jaira del Castillo, soy tutora virtual para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia. Gracias por unirse al curso y a este encuentro sincrónico. El orden del día va a ser el siguiente. Vamos a iniciar con el momento de reflexión, que nos dará unos minuticos para que los compañeros también se vayan uniendo a la charla. Veremos el cronograma de estudio para esta última temática y cierre del curso. Pasaremos a conversar un poco sobre la parte teórica de la conferencia, en donde hablaremos de los recursos en Microsoft Project, y luego veremos las actividades 4 y hablaremos sobre el cierre y certificación de otros cursos. Vamos entonces a pasar a esta parte del momento de reflexión, un espacio que nos permite también trabajar la parte del ser del estudiante SENA. Aquí por el chat de Team voy a compartir el video que vamos a visualizar. Es un videito corto con información útil de una temática que me parece muy importante que la abordemos para finalizar el curso. Entonces voy a compartir la pantalla y ahora continuamos. Todos nos creemos que percibimos el mundo exactamente como es. Y si otra persona ve las cosas de otra manera, es porque no se les ha enseñado los hechos correctos. Y si los exponemos a la verdad y aún así no están de acuerdo con nosotros, quizá es porque son necios, no lo entienden o no están siendo imparciales. De forma intuitiva creemos que tenemos la razón, que estamos viendo el mundo como es y que los demás se equivocan. El cómico George Carlin siempre contaba un chiste que decía: ¿te has dado cuenta de que cuando vas conduciendo, cualquiera que conduzca más rápido que tú es un loco y cualquiera que conduzca más despacio que tú es un idiota? De alguna forma, todos hemos encontrado la velocidad perfecta y todos los demás no han elegido bien la velocidad para conducir. Dado que nuestro cerebro está siempre construyendo lo que vemos a nuestro alrededor, va a haber diferencias en lo que la gente ve y cree que es verdad. Por supuesto, estamos expuestos a diferentes fuentes y hemos tenido diferentes experiencias. Y es en esos desencuentros donde nos encontramos a nosotros mismos. Explorarlos es una oportunidad para aprender algo nuevo, porque cada uno de nosotros tiene una visión limitada del mundo. Bueno, este ha sido el video que quería compartir hoy con unas palabras muy interesantes que invitan, sobre todo a nosotros que vamos a estar trabajando en este ámbito de la construcción, a considerar los diferentes puntos de vista del resto del equipo de trabajo. La idea es que siempre trabajemos para adquirir nuevos conocimientos que obvio nos permitan dar opiniones acertadas sobre lo que estamos haciendo, pero que también valoremos y analicemos el punto de vista que los otros pueden aportarnos, porque ellos quizás puedan encontrar una alternativa de solución diferente a lo que nosotros proponemos para algún problema, o puedan reflexionar de una manera distinta sobre cómo nosotros podemos organizar la distribución de las tareas y sus vinculaciones a lo largo del proyecto. Esto aplica para el proyecto de construcción, aplica para nuestra vida y aplica para cualquier ámbito en que nosotros nos estemos moviendo. Pero sobre todo lo quería traer a colación para nuestro curso de Microsoft Project, porque la invitación es a darnos cuenta de que todos tenemos visiones diferentes sobre cómo podemos organizar un proyecto de construcción. Y es necesario que nos empapemos de puntos de vista diferentes para seguir adquiriendo experiencia que nos ayude a nosotros a poder utilizar software como el de Microsoft Project para optimizar nuestros presupuestos y nuestras programaciones de obra.
La idea es que a través de esas otras opiniones que nosotros podamos recibir, seamos capaces de mejorar la organización, la administración y la planificación de los recursos que vamos a utilizar en un proyecto de construcción, sean recursos personales, de equipos, de materiales, etcétera. La idea es que esas otras opiniones permitan tanto a nosotros como programadores, como al resto del equipo de trabajo o partes interesadas en el proyecto de construcción, a tener una mejor visión de lo que nosotros vamos a hacer en el proyecto. Entonces, como le dije antes, la invitación es a respetar los puntos de vista de los demás, a analizarlos y a incluirlos si consideramos que es oportuno en las partes en las que nosotros estemos trabajando. Andrés, no sé si quieras aportar algo adicional, puede ser también enfocado a la parte personal, porque también es un video que puede ser utilizado para nuestra parte del ser. Sí, profe, pues ahí complementando un poquito es como el tema de la escucha activa, ¿no? O sea, pues no solamente es buscar o sea, entender, escuchar, pero también prestar atención, ¿no? Que es que una vez se escucha, pero no está atendiendo lo que le están diciendo. Es como prestar atención a lo que tiene que decir, porque, por ejemplo, hasta en esto de programación uno no tiene la última palabra de cómo hacer las cosas, pues hasta ahora todas las horas son diferentes, entonces uno tiene que escuchar y hasta de los mismos maestros, de todo el mundo hay que escuchar para ver cómo, cómo interactuamos al final tener una buena programación. Has mencionado a los maestros de obra y a mí me parece súper oportuno que lo hayas dicho, porque son ellos quienes nos comparten a través de su experiencia diferentes formas de organizar la programación. Entonces, que lo menciones es también muy importante porque debemos apoyarnos de él, de sus oficiales, porque son los que en realidad van a estar trabajando directamente en la parte física de la obra y son los que nos pueden a nosotros hablar de rendimientos, de cómo mejor organizar las actividades o distribuirlos a ellos en las diferentes partes del proyecto que tengamos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, y Luis, Carlos y Luis, bienvenidos a la conferencia. Estábamos en la parte de el momento de reflexión, así que ha sido también oportuno ese espacio para poder que se integraran ustedes a la charla. Y bueno, vamos a continuar entonces con la parte de la conferencia que tenemos programada. Veamos ahora el cronograma de estudio. El día de hoy comenzamos el estudio de la última temática del curso. En esta oportunidad vamos a estar analizando el tema de los recursos que vamos a utilizar para nuestro proyecto de construcción. Existen muchos software que son muchísimo mejores que Project para organizar esta parte de los recursos, pero es bueno que nosotros veamos cómo utilizando este software, que es el que venimos trabajando durante estas semanas, podemos gestionar y organizar los recursos que podemos emplear en el proyecto de construcción. Esta temática la vamos a estar trabajando desde hoy hasta el próximo 29 de julio, que es la fecha máxima que también tendremos para envío de trabajos. En la temática 4 van a realizar dos evidencias. Una que es una evaluación y la otra que es el trabajo que van a hacer en Microsoft Project. En esta oportunidad van a crear un nuevo proyecto en Microsoft Project, repasar un poco esos aspectos de crear calendario, agregar tareas y asignar unos recursos que les he dejado en el paso a paso en el material de formación de la temática 4. Estas dos evidencias complementan todo el proceso que hemos hecho a lo largo de estas semanas de estudio, donde empezamos a configurar un proyecto de construcción desde la creación del calendario con su jornada laboral, los días de excepciones, la fecha de inicio, hasta este último punto que es la asignación de los recursos. Miren que pasamos por el tema de ver qué es una tarea resumen, hitos, vinculaciones y la generación de ruta crítica y de informes utilizando Microsoft Project. Quiero destacar de la temática anterior la edición que hicieron del informe de flujo de caja. Fue muy interesante ver cómo cada uno
reflexiona la manera en que es mejor presentar el informe para que puedan tener datos que puedan ser utilizados para optimizar el trabajo que hacen en el proyecto de construcción. Eso me gustó muchísimo porque ya cada uno va interiorizando cómo Project da unas plantillas y ustedes las pueden adaptar a la información que requieren mostrar o que requieren analizar del proyecto de construcción. Nosotros en el curso nos enfocamos en la parte de la planeación del proyecto. Y como les había dicho antes, la invitación es que sigan explorando cómo pueden usar Project para hacer seguimiento de sus proyectos de construcción. Entonces, con esa invitación vamos a concluir también el curso, porque espero que sigan practicando, sigan aprendiendo nuevas cosas y que esto básico que aprendimos con el curso les permita comprender cómo el software opera y cómo la información que él les entrega la pueden ustedes interpretar. Los software, así como las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación que tenemos a la mano, son ayudas y está en nosotros el saberlas utilizar para optimizar ese trabajo que nosotros hacemos, para poder gestionar las obras en las que trabajemos y se nos facilite lo que decía antes, esa visibilidad de, de manera global. Fechas del cierre del curso. El curso va a seguir disponible el 30 y el 31 de julio. En esas fechas no se va a recibir más trabajos, pero va a seguir disponible la plataforma. En esta fecha yo voy a estar evaluando los trabajos que se envíen el día anterior, viendo el avance personal de cada aprendiz, calificando y retroalimentando los trabajos e iniciando ese proceso de cierre administrativo que hay que hacer con el SENA. El día 31 de julio publicaré el listado definitivo de los aprendices que se certificarán. Así que, por favor, si hay dudas, inquietudes, es importante que las envíen antes del 29 de julio para poderles dar una respuesta oportuna. Otra cosa también súper importante. Bueno, me está marcando. Ah, qué raro. No marca. Bueno, otra cosa súper importante es que sigo recibiendo trabajos de las temáticas anteriores. Este es un proceso de formación 100% virtual, adaptado al estilo de aprendizaje y a los tiempos de cada uno de ustedes. Así que si tienen trabajos pendientes de la temática 1, 2 o 3 o deben mejorar algún trabajo, lo pueden realizar y enviar en estos últimos días del curso. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna inquietud antes que pasemos a lo siguiente que vamos a ver en el curso, en la conferencia? No hay. Hola No hay. Luis, bueno, te oí entrecortado. Buenos días, ingeniera. Es que no hay dudas. No sé si me escucha bien. Sí, ahora sí te escuché. Mil gracias, Luis. Así de paso también escuchamos tu voz hoy. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Esta partecita de las fechas para mí siempre es importante resaltarlas porque siempre hay dudas. Muy bien, vamos a pasar a la parte teórica de la conferencia para comprender un poco cómo podemos nosotros utilizar Project para poder gestionar los recursos. Aquí yo quiero decirles que existe un software de gestión de recursos de construcción que son muchísimo mejores que Microsoft Project, pero la idea es aprender a utilizar esto que ya nosotros tenemos con este software para que nos beneficie en la gestión de nuestro proyecto. Entendamos primero que es un recurso. Recurso viene siendo todo aquello que nosotros necesitamos utilizar para poder completar o avanzar una actividad de nuestro proyecto de construcción. Incluimos aquí personas, materiales, equipos, maquinarias, herramientas menores y costos que son necesarios para que yo pueda completar este proyecto de construcción. Existen en Project 3 tipos de recursos que nosotros
podemos asignar a las tareas a las tareas de nuestro proyecto de construcción. En Project las tenemos de 3 tipos, como dije antes. Está el recurso de tipo trabajo, el recurso de tipo material y el recurso de tipo costo. Esto que estoy mostrando yo aquí es la vista de hoja de recursos que nosotros vamos a tener en Project, que es donde podemos empezar a gestionar los recursos. Entonces veamos primero cuáles son esos 3 tipos de recursos que tenemos en Project y luego vamos a reflexionar qué material qué insumo necesitamos para poder diligenciar esta hoja de recursos. Entonces empecemos a definirlos. Primero, ¿qué es el recurso de tipo trabajo? Son esas personas que realizan las tareas del proyecto, es decir, ese recurso humano que yo necesito para poder completar o avanzar cierta actividad. Característica importante, consume tiempo y tiene un costo asociado. Adicional, ese recurso de tipo trabajo es capaz de modificar el tiempo o la duración de mi proyecto de construcción. Ejemplos de recursos de tipo trabajo, el maestro de obra, el oficial, el ayudante, etcétera. Característica que debo siempre tener en cuenta estos puntos que están aquí. Ellos están asignando una duración a mi actividad, que fue la que nosotros analizamos en la temática 2, y si mi recurso tiene algún inconveniente o mi recurso está muy optimizado, puede adelantar o atrasar los tiempos de mi proyecto de construcción. Luego tenemos otro tipo de recurso, que es el recurso de tipo material, que son esos elementos que utilizo y que se consumen durante la ejecución de mi proyecto de construcción. Estos recursos van a intervenir en el costo del proyecto, pero no van a modificar su duración o sus tiempos de trabajo. La única manera en que modifican duración y tiempos de trabajo es debido a una mala gestión que nosotros hagamos, que implique que esos tipos de recursos de tipo material no se encuentren disponibles en el proyecto en los tiempos oportunos. De ahí que nosotros hagamos uso de software de programación para poder anticiparnos a la solicitud de estos materiales. Entonces, esos recursos van a intervenir en el costo de mi proyecto de construcción. Ejemplos de los recursos tipo materiales que yo voy a utilizar: cemento, arena, materiales de oficina, etcétera. El otro tipo de recurso viene siendo el de tipo costo, que son esos gastos asociados al proyecto que no están directamente relacionados con el trabajo o con los materiales. Ejemplos que tenemos de este tipo de costos en Microsoft Project. Recuerden que esto es la clasificación que hace Microsoft Project. Gastos de transporte, viáticos, viajes, alojamientos, etcétera. Estos recursos no van a intervenir en la cantidad de tiempo que una persona está trabajando y no dependen de la duración de trabajo, pero sí tienen un costo determinado. Yo necesito traer X operario que va a instalar la maquinaria. A ese operario le tengo que asignar recursos de costo, porque viene con viáticos, con el alojamiento, etc. Entonces, miren estos 3 tipos de recursos que nosotros vamos a tener en Microsoft Project, cada uno con unas características específicas que van a intervenir en mi proyecto de construcción. ¿Cómo los agrego yo? Me voy a la hoja de recursos de Project y ahí empiezo a incluir el nombre del recurso, a clasificarlo según el tipo de recurso, esto dependiendo de lo que acabamos de nosotros hablar, si es de trabajo, material o costo, y agregar la información específica de cada recurso. Y luego lo que yo hago es asignar estos recursos a esas tareas que son correspondientes.
¿Dónde obtengo yo pues los insumos para agregar estos recursos? Cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto de obra, nosotros hacemos algo llamado análisis de precios unitarios. Creo que ya la mayoría de ustedes lo reconocen porque han trabajado en proyectos. Cuando yo hago el análisis de precios unitarios, yo voy a obtener esa información con la que alimentar mi hoja de recursos. El análisis de precios unitarios a mí me está dando información sobre cada ítem del proyecto que yo voy a desarrollar y me indica qué materiales voy a requerir, qué equipos y maquinarias se necesitan, qué mano de obra debo utilizar para poder desarrollar esa actividad y cualquier otra cosa adicional que yo agregue en mi APU, por ejemplo, como el tema de transporte. Entonces, es importante que nosotros nos familiaricemos con esta parte de lo de presupuesto de obra, porque todo va a estar integrado. Yo voy, cuando estoy haciendo mi presupuesto de obra, a considerar aspectos que también tengo que tener presente cuando estoy trabajando con el software de Microsoft Project. Por ejemplo, la parte de rendimientos de mi mano de obra y de mi maquinaria para poder determinar, entre otras cosas, la duración de cada actividad. El tema de los análisis de precios y las cantidades de obra que inciden directamente en tiempos y en recursos. Entonces, miren que todo es algo muy global, que yo no solo puedo enfocarme en conocer el software y cómo agregar la información. Necesito un criterio, un análisis propio para poder determinar si lo que yo estoy haciendo va acorde a lo que en la realidad se pueda ejecutar. Con esto acabamos esta parte teórica de la conferencia. No sé si de aquí de los compañeros hay alguno que nos quiera hablar un poco más de cómo ha sido su experiencia de los recursos en proyectos de construcción. Bueno, dije, esto, yo era para comentar que pues yo siento que pues tengo los conocimientos para la parte del tema de presupuesto y eso, pero una cosa que a mí se me dificulta un poco, no sé si se va a tocar en esta sesión, es el tema de los rendimientos. Luis, no lo vamos a abordar en este tema porque nos vamos a enfocar es en el manejo de cómo agregarlos en Project. Pero el tema de los rendimientos, si quieres, el SENA tiene un curso que se llama Costos y Presupuestos para Edificaciones. Son 4 módulos. Hay uno de ellos, que es el de costos directos, que te ayuda a comprender esta parte de los rendimientos de mano de obra y de maquinaria y equipos. Porque esto, como mencionaba antes, lo que va a pues, determinar, entender un poco la parte de duraciones, etcétera. Pero no lo vamos a trabajar en esta última temática. Ah, no, vale, súper. Es que de hecho también estoy haciendo el curso de costos y presupuesto. Inicié el primero, ya casi lo voy terminando, entonces me imagino que ahí se verá. Ah, bueno, bro. Sí, dale. En el primer módulo se habla de las generalidades. Es un módulo que ayuda a comprender de forma general el proyecto. Específicamente el módulo 2 de costos directos te va a ayudar un poco más con esta parte de los rendimientos. Y en Internet también hay muchísima información. Un apoyo que puedes tener es de páginas como por ejemplo páginas de las gobernaciones o Construdata que te dan información sobre rendimientos de mano de obra, que a veces es una de las dificultades que nosotros tenemos cuando estamos haciendo pues el presupuesto y la programación. Entonces, de estas páginas tú también te puedes apoyar para poder complementar esto que se requiere para la programación de obras. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a resumir esto antes de pasar a la plataforma y ver esto otro. Y es pues tener entonces presente que los recursos van a ser todos esos elementos que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar ese proyecto de construcción. Vamos a incluir recursos humanos como el personal o los subcontratistas que nosotros tengamos, los recursos materiales
como el acero, el cemento, la ventanería, etcétera. Vamos a incluir los equipos, aquí, maquinarias, herramientas, etcétera. Y esa otra parte que es la financiera o esos costos asociados a ciertas actividades que permiten hacer una mejor gestión eficiente del proyecto de construcción. Lo otro es recordar que está en nosotros esa adecuada planificación de los recursos en cuanto a cantidad y cuándo se van a utilizar, el asignarlos adecuadamente a las actividades y obvio cuando ya se esté en la ejecución hacer una supervisión y control. Este monitoreo en la etapa de ejecución es lo que nos ayuda a nosotros a poder optimizar los recursos y hacer esos ajustes que sean necesarios para poder lograr la programación pues, que nosotros hemos organizado y que esto a nosotros nos permita a su vez un mejor control de costos, lograr cumplir con los plazos que sean establecidos, garantizar la cantidad y la calidad del trabajo que se nos ha asignado y por supuesto ayudar a que se optimicen los recursos y por ende pues haya mejor rentabilidad del proyecto que nosotros estamos ejecutando. Recuerden que nosotros presupuestamos para tener ganancias, no pérdidas, que de pronto eso tú lo has visto en el curso de costos y presupuestos, Carlos. Entonces, con esta frase, yo los dejo a ustedes. Presupuestamos y programamos para tener ganancias y no pérdidas. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en esa etapa de la planeación va a incidir positivamente en la etapa de ejecutar y hacer seguimiento y control del proyecto de construcción. Recordemos entonces lo que vamos a hacer en esta última temática. Está la evaluación 4 y la actividad 4, que es donde se van a asignar los recursos. Entonces vamos a pasar a la plataforma. Permítame y comparto pantalla completa. Vamos a ingresar a nuestro curso de Microsoft Project, aplicación en la programación de obras. Ya estas partes ustedes las saben. Por ejemplo, ya aquí los próximos eventos ya están mostrándose cuándo se cierran las actividades que deben de presentar, la fecha máxima. Y en esta, bueno, recuerden revisar anuncios, foro de dudas, inquietudes y el botón calificaciones. Es importante que estén revisando cómo va su avance en el curso. Permítame cambio el rol. Listo. Voy a mostrar este punto del botón calificaciones porque he recibido algunas inquietudes y aquí se aclaran. Este punto del botón calificaciones es el que les muestra a ustedes cómo van avanzando en el curso. Aquí por cada actividad de proyecto que ustedes envían, van a recibir siempre un mensaje de retroalimentación. Ahí yo les estaré comentando cómo les fue, qué habilidades adquirieron o qué deben mejorar si es el caso. Y en este espacio también van a poder visualizar las notas de las evaluaciones que se realizan. Entonces, por favor, estén pendientes de esto para que sepan cómo van y qué de actividades deben mejorar. Por ejemplo, esta ya fue aprobada, pero esta que está aquí es necesario repetirla porque está en D. Ese fue el ejercicio que hicimos en una de las conferencias. Listo. Esto quería, pues, aclararlo. Vamos entonces ahora a ver dónde vamos a encontrar los contenidos de esta semana. Nos vamos a ir al curso, carpeta actividad, 4. Aquí está la guía de aprendizaje, el material de formación, los materiales complementarios, los videos de apoyo y los espacios de realización de las 2 actividades obligatorias. Y esta última, que es el sondeo de evaluación del programa, pues es para poder nosotros saber cómo les pareció el curso y hacer mejoras en los próximos procesos de formación. Listo, vamos entonces a ver la guía de aprendizaje.
El documento de esta temática es corto. Aquí nos vamos a enfocar en analizar cómo podemos utilizar Microsoft Project para poder gestionar los recursos de un proyecto de construcción. Partimos de dos preguntas de reflexión, que son, ¿cuál cree que es el objetivo que tiene definir los recursos de un proyecto? Y la otra que es, ¿qué importancia tiene la consolidación de los recursos de un proyecto de construcción en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución? Reflexionen sobre estas preguntas, porque esto los va a llegar a analizar qué otros conocimientos necesitan profundizar. Por ejemplo, miren lo que nos acaba de hablar el compañero Luis. El tema de los rendimientos es algo que nosotros no vamos a ver en este curso, pero que es necesario que ustedes lo aprendan, lo interioricen y debatan con otras personas para poder comprender cómo asignar mejor el tema de los rendimientos de su mano de obra y de su maquinaria para poder hacer su presupuesto de obra. Esto va ligado a la programación que hacemos. Entonces, plantéense estas preguntas antes de hacer las actividades de esta temática y después para poder analizar qué es eso nuevo que aprendieron y qué es eso nuevo que deben aprender. Acá también se explican cuáles son las actividades a desarrollar. Está la evaluación y está la última actividad que van a hacer en Microsoft Project. Este último trabajo, ya no vamos a seguir trabajando con lo que hicimos desde la actividad 1 hasta la actividad 3. Ahora la idea es crear algo nuevo para poder repasar todo eso que ya hicieron. Entonces van a crear un nuevo proyecto, le van a poner a este proyecto actividad 4 y su nombre, es decir, actividad 4, Farideh Haidar. Entonces miren, ya aquí estamos repasando el tema de agregar nombre. Parecerá sencillo para algunos de ustedes que yo vuelva a repetir esto, pero es que mire qué ha sucedido. En las actividades anteriores, mucha gente manda el archivo con otro nombre o crea el calendario con otro nombre, etc. Y recuerden lo que hablamos en la primera conferencia, el asignar el nombre del proyecto y del calendario nos permite a nosotros hacer una mejor identificación del proyecto, tanto en los archivos que guardamos como con el equipo de trabajo, y del calendario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manejar diferentes calendarios en un mismo proyecto de Microsoft Project. Entonces, el que yo haya dado esta indicación de nombre responde precisamente a eso, a yo poder asignar correctamente el calendario al recurso o el calendario al proyecto. Listo. Les propongo crear un nuevo calendario o si lo prefieren, volver a crear el calendario cena de la actividad, vivienda cena de la actividad anterior. Entonces, miren que aquí vamos a repasar. Luego van a agregar dos tareas que les he descrito en el material de formación y en la hoja de recursos van a agregar esos recursos que están en el material de estudio para luego poderlos asignar a esas tareas. ¿Dónde está esta información? En el material de formación. Aquí en el material de formación, pues les hago también la invitación que le acabo de decir al compañero Luis, de complementar el curso que van a terminar aprendiendo un poco más del tema de costos y presupuestos. Y también abordamos la temática de qué son recursos, cuáles son los tipos de recursos, y practicamos agregar estos recursos en Microsoft Project. Entonces, ustedes van a utilizar esto que está aquí, van a empezar a crear un nuevo proyecto en el que van a agregar estas dos tareas. Las duraciones, yo aquí las puse como un día. Bueno, ustedes pueden poner una duración X, no nos enfoquemos en esta parte, porque lo que yo voy a evaluar es que ustedes hagan ese proceso de repasar y crear un nuevo proyecto con su calendario y agregar estas tareas que se van a describir en esta parte del material de formación. ¿De dónde nosotros obtenemos esta información? De los análisis de precios unitarios. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí en el material de formación se está describiendo el paso a paso de cómo agregar estos recursos y cómo asignarlos. Ahora bien,
documentos complementarios que van a tener para este proceso de formación. Están estos aquí materiales complementarios, uno con el tema de recursos y otro con el tema de especificación de costos basados en tasas de materiales. Entonces, vamos a que miren. Bueno, este no lo vamos a usar. Este no lo vamos a usar porque ya se los dejé aquí en el material de de formación. Y tenemos estos videos que están acá, que uno es de crear recursos y el otro es el de asignar recursos en Microsoft Project. Estos dos van a complementar esto que nosotros vamos a ver de manera concisa en la conferencia web el día de hoy. Perfecto. Vamos entonces a pasar a ver en Project lo que vamos a hacer. Listo. ¿Se está compartiendo la pantalla ya? Perfecto, ya se muestra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear otra vez un nuevo proyecto. Se está mostrando Project. Sí, listo. Vamos a crear un proyecto en blanco. Estoy viendo que está como un poquito lento de mostrarse lo que hago. Listo. Vamos a hacer ese proceso que hicimos en la primera temática. Pestaña proyecto, cambiar tiempo de trabajo, crear el calendario. Pueden usar el calendario de vivienda cena con sus excepciones y su jornada laboral. No dejen el estándar. Practiquen crear uno nuevo. ¿Por qué propongo esto? Porque en cursos anteriores siempre detecto falencias en este tema. No asignan el calendario y esto hace que los tiempos de su proyecto se puedan modificar. Luego asignen ese calendario que han creado acá al proyecto. Información del proyecto, agendar el calendario y pueden ponerle la fecha que venimos trabajando en la temática 1. 1 de agosto. Asignen el calendario que crearon, supongamos que yo haya creado este calendario y acepten. Listo. Luego el material de formación les pide a ustedes que agreguen 2 actividades. Voy a compartir la captura de pantalla de qué es lo que nos piden que agreguemos al chat. Está un poquito lento esto hoy. Ahí los puse en el chat de Team. Vamos entonces a agregar esos 2. Primero la tarea resumen, que es acabado, segundo piso. Esto es un ejercicio práctico. El otro es revoque y el siguiente es estuco y pintura. Se me pide, bueno, voy a ponerlas en autoprogramar para que se ponga enseguida. Duración 1, la duración no es esta, yo simplemente lo estoy dejando. Vamos a convertir la de arriba en tarea resumen, para ello subrayo la de abajo y aplico sangría. Y ya esta tarea me ha quedado como tarea resumen. Perfecto. Tengo mi predecesora, donde digo que la vinculación es 2, comienzo. Listo. Perfecto. Ya yo tengo aquí establecida la programación. Supongamos que es esta. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer y qué me está pidiendo el material de formación? Que yo empiece a agregar mis recursos. ¿Cómo puedo yo agregar mis recursos? Miren que hay una pestaña que dice recursos. Yo aquí me puedo ir a la pestaña que dice, a la vista que dice hoja de recursos. Voy pasito que esto está lento. Entonces, hoja de recursos. ¿Esto donde también lo puedo ver? En la pestaña tarea también me puede salir.
Me voy a tarea y aquí donde está la opción de la vista, me voy a hoja de recursos. ¿Ok? Sigo proceso. O en la pestaña recursos, o en la pestaña tarea, o en la pestaña pista. Hoja de recursos. Aquí me van a aparecer esa nueva vista que me permite agregar los recursos. ¿Se acuerdan lo que visualizamos en la conferencia? Que hay 3 tipos de recursos: tipo trabajo, tipo costo y tipo material. El mismo proyecto me los define. Los recursos de trabajo son personas. Los recursos de tipo costo, pues son esos costos que yo asocio a ciertas actividades específicas. Y los recursos de tipo material, que vienen siendo todos esos recursos o insumos que yo necesito para completar las actividades. Yo aquí puedo empezar a agregar el nombre de recurso. Entonces, oficial, carpintería, no sé cómo lo tenga cada uno asignado. ¿Qué viene siendo? El oficial de carpintería viene siendo un recurso de tipo trabajo, es un recurso humano. Le puedo poner una etiqueta. Yo mismo lo puedo definir para que luego cuando yo aplique un filtro me sea fácil a mí encontrar esa etiqueta. Entonces, yo puedo decir que es, eh, eh, como es uno de trabajo, puedo decir que la etiqueta puede ser, no sé, carpintería, y ahí lo voy colocando. Iniciales, las iniciales son como yo lo quiera identificar. Yo se las puedo modificar. Ah, bueno, espérense que acabo de hacer algo. Lo puedo escribir directamente aquí o puedo dar doble clic y lo puedo seguir editando. Por ejemplo, oficial, le puedo poner oficial carpintería. Profe, una pregunta, ¿en la etiqueta no cambió nada? ¿O eso todavía no deja cambiar? La etiqueta, más que todo, ahora pensando bien, la podemos utilizar cuando nosotros estamos hablando de recursos como los recursos de tipo material. Esto me permite a mí mucho más. Por ejemplo, le puedo poner metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, kilogramos, etc. Entonces es mejor utilizar esta parte de la etiqueta para ese otro tipo de recursos. Listo. Costos. Si mi recurso va a tener una tasa estándar o un costo por horas, etcétera, yo en esta parte lo puedo ir agregando. Como es un recurso de trabajo, obvio que va a tener un pago por hora o por día del trabajador. Entonces, en este caso, yo le coloco esa tasa estándar que viene siendo el pago por día o por hora de mi trabajador. Entonces, yo aquí ya voy adicionando esa información que me permite a mí determinar cuál va a ser el costo de utilizar esa mano de obra. Y también, bueno, no le puse aquí el valor. Supongamos que son este precio. Listo. Ahí. ¿Por qué no me está dejando? Ahora sí. Listo. Ya le tengo asignada la tasa. Listo. Calendario. Recuerden que ya yo había asignado un calendario al proyecto cuando lo creé, pero yo puedo tener unos calendarios específicos para ciertos trabajadores. Entonces, supongamos que el oficial de carpintería siga con el calendario que yo supuestamente había creado aquí al inicio. Vamos a tener otro oficial carpintería nocturno, por ejemplo. Yo hago lo mismo, empiezo a agregar esta información y como ese oficial puede tener un horario diferente, yo a esa mano de obra le puedo agregar otro calendario. Miren la importancia que tiene que cuando yo estoy configurando mi proyecto, determine cuáles son los calendarios que yo voy a trabajar. Esto con respecto a mano de obra. Con respecto a los materiales, supongamos que tengas el concreto,
3.000 PSI. ¿Listo? ¿Qué tipo de recurso viene siendo este? Recurso de tipo material. A este le puedo, estoy con el pad mouse, le puedo poner la etiqueta de metro cúbico y le puedo poner unas iniciales. Supongamos que sea concreto C3000 PSI. Supongamos que esas son las iniciales. Cada uno dentro de su forma de trabajo va a empezar a determinar cómo es mejor establecer, por ejemplo, estas etiquetas, estas iniciales y los nombres de los recursos, de tal forma que sea fácil para ustedes el poder identificarlos y asignarlos según el tamaño de su proyecto de construcción. Por eso es que decía que pueden haber otros software que faciliten muchísimo más la gestión de recursos, pero Microsoft Project, para lo que nosotros estamos aprendiendo, nos es muy útil y nos permite, pues, obtener esa información que nosotros queremos del proyecto de construcción. Listo. En la columna de grupo, bueno, yo puedo escribir que sea grupo material, se me olvidó en el otro ponerlo. Listo. Agreguemos pues la tasa estándar, que entonces va a ser el precio de mi concreto. Vamos a ponerle un precio ahí cerrado. Ay, sí, estoy bien. Y listo, esto no va a tener calendario y no va a tener más información, porque es un recurso de tipo material. Listo, supongamos que tenemos ahora un recurso de tipo costo. Este recurso, hablamos antes que podían ser costos asociados a ciertas cosas específicas. Tengo los viáticos instalador, equipo de tomografía. No sé, se me ocurre esto, pero esto no está relacionado con la obra. Equipo de... supongamos que sea esto. Yo aquí selecciono qué tipo de recurso, de costo, de recurso va a ser. Va a ser un recurso de tipo costo. Si quiero, le puedo agregar una etiqueta. Le puedo agregar también las iniciales. Ay, perdón, es que estoy con el pad mouse. A este recurso. Le puedo seleccionar el tipo de grupo en el que lo quiero adicionar. Y así voy agregando los datos que condicionan este recurso que yo estoy adicionando. Importante, cuando ustedes estén haciendo esta parte de los recursos, traten de hacer esto primero, así como hicimos en la actividad 2, en un archivo de Excel, para que ustedes vayan tomando la información de sus APUs y empezando a organizar esa información acá en la hoja de recursos que van a pasar a Microsoft Project. O sea, no pasen directamente a Microsoft Project. Primero hagan el análisis de manera individual para que esa información les sea muchísimo más fácil reflexionarla, depurarla y agregarla luego al software. ¿Ok? Luego de esta parte, lo otro que se pide es asignar estos recursos. Y una manera es yéndonos a la vista a través de diagrama de Gantt. En la pestaña recursos, ustedes pueden empezar a asignar sus recursos. ¿Cómo lo pueden hacer? Podemos irnos a la actividad, dar doble clic y aquí en la pestaña de recursos empezar a asignar el recurso según la lista que hayan agregado. Supongamos que los tenemos que asignar toditos. Listos. Muy bien. Aquí yo voy a definir si voy a utilizar todo el oficial
o por ejemplo, solo la mitad del oficial en mi trabajo. Yo no puse de material. Listo. Cantidades, por ejemplo, de materiales que voy a emplear. Y las unidades de costos específicos que voy a emplear, si es una sola unidad, etc. Y acepto. Aquí ya. Ay, ¿qué hice? Espérense y verifico qué pasó. Ah, no acepté. Ok, este no es un valor de unidad en 0 y 1. Estoy hundiendo mal. Hay algo configuré mal. Espérense. Voy a revisar qué fue lo que configuré mal aquí. Grupo hora, prueba de valor. Listo. Ok. ¿Por qué no me está dejando? Qué raro. No me está dejando escribir. Tengo algún error y no estoy pudiendo identificar qué me está pasando aquí. Asigno el recurso. Pongamos 2 unidades y no me está dejando colocar el costo. ¿Es que no le puse costo? Y le puse. Bueno, voy a revisar que estoy cometiendo mal y ya les. Ahora sí me dejó. Listo. Ok. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Ya me dejó ahí. Estaba colocando mal un número. Vamos a hacer ese paso a paso. Hoja de recursos, agregar los recursos y luego en diagrama de Gantt asignar los recursos. Reflexionen muy bien sobre cómo este uso del software les va a permitir a ustedes gestionar esos recursos que van a tener. Si en verdad es útil hacerlo de esta manera, ¿qué es mejor para ustedes cuando asignen los recursos? Si trabajarlos por grupos de trabajo o trabajarlos de manera individual, es decir, mejor trabajarlos como una cuadrilla o trabajarlos oficial, ayudante 1, ayudante 2, etc. Estas reflexiones en esta etapa en la que estamos del aprendizaje nos ayudan a ver las posibilidades que el software nos ofrece y las falencias que nos pueden dar para poder determinar cuál es el mejor análisis que yo pueda hacer del software que voy a utilizar. Listo.
¿Alguna duda, alguna inquietud antes de pasar a lo otro de la conferencia? Hola, buen día, ingeniera. Em, pues la Sí, duda hola, que dime, tengo hola. es si, digamos, veo que tú colocas que hay dos actividades nuevas y se van a colocar, digamos, solamente a esas actividades o lo vamos a hacer a todas las actividades del proyecto. No, solo a estas nuevas, porque la idea es hacer un nuevo proyecto para practicar lo que ya hemos aprendido en la temática 1, 2 y 3. Entonces se va a crear un nuevo proyecto llamado actividad 4. Espérate, Sí, señora, pantalla. sí, pero o sea que Ajá, el nuevo proyecto solo va a tener esas actividades. O sea, no vamos a hacer esas un dos. proyecto, digamos, como entre comillas, como algo parecido como a la realidad. Solamente esas dos actividades y para practicar. Exacto, sí. Solo esas dos que están acá en el material de formación. ¿Por qué solo esas dos? Es que ya me ha pasado que en cursos anteriores detecto que la gente hace el paso a paso por hacerlo, por enviarlo, pero no está analizando qué es lo que está agregando al software. Me pasó, por ejemplo, que he revisado trabajos de temáticas anteriores y mandan una programación, pero a veces no tiene lógica la programación que envían. Entonces, es reflexionar sobre lo que el programa me entrega y qué es lo que en realidad voy a ejecutar. Ejemplos de falencias en programaciones de trabajo que me han enviado en otros cursos. Por ejemplo, tú ves que hay capítulos que quedan sueltos, no tienen ninguna vinculación, no están amarrados a nada del resto del proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos revisando esa parte de programar el proyecto, yo debo ir mirando el gráfico para que el proyecto tenga una concordancia, que tenga una secuencia, la palabra, tenga una secuencia. Entonces, mi invitación de hacer esta práctica solo con esas dos actividades es precisamente esa. Practicar, crear tareas resúmenes, vinculaciones e identificar cómo me va a ir quedando ese listado de recursos y cómo lo puedo ir asignando. Porque cuando yo tenga una hoja de recursos grandísima es donde empieza la confusión. Si yo parto de esto pequeño, ya yo puedo ir identificando si me falta algo, si hay algún error y cómo lo puedo corregir. Listo. Gracias, Luis. Bueno, chicos, vamos a cerrar la conferencia con esto que también es importante porque es una pregunta que siempre me hacen y es el tema de la certificación. Nosotros vamos a cerrar el curso el día, hasta el 29 de julio se reciben trabajos, ¿cierto? Y los días 30 y 31 son en los que se hace el cierre del curso. 30 días hábiles después de cerrado el curso es que se genera la certificación. Este tiempo de 30 días hábiles es el que toma el centro para el que yo trabajo para poder hacer el control de calidad del proceso de formación. Aleatoriamente seleccionan unos cursos, hacen revisión, por eso es que siempre les digo que es importante que los trabajos queden en la plataforma, te hacen revisión del proceso, de que haya actividades en el curso y se pasa pues a verificar si los estudiantes que dicen que se certifican y se procede a la certificación y a la firma digital. Por eso es que se demora 30 días hábiles. El certificado no se envía al correo electrónico. Este es cargado en Sofía Plus. Sofía Plus es esa oficina administrativa que ustedes como estudiantes tienen para gestionar su matrícula, sus certificados y cualquier otro proceso que tengan con el SENA. Es un aplicativo diferente a la plataforma que usamos para certificar el curso. Entonces ustedes entran a Sofía Plus, en la pestaña certificados, en la pestaña verde, perdón, dan clic en la opción certificados y ahí se les abre una nueva pestaña que los invita a digitar su usuario y contraseña para poder generar el certificado del curso o de los cursos que ustedes quieran descargar. La otra invitación que le hago es a seguir formándose con el SENA.
tenemos otra serie de cursos del área de proyectos de construcción en los que ustedes pueden participar. Está el curso de costos y presupuestos para edificaciones 1, 2, 3 y 4. Son 4 módulos. En cada uno de ellos se abordan aspectos esenciales para conocer la parte de elaboración de presupuestos de obras. Esos 4 módulos van a completar los cursos que tenemos del área de administración de proyectos de construcción. Adicional, van a encontrarse con otra serie de cursos en los que ustedes pueden participar y que les ayudan a desarrollar habilidades útiles para poder resolver situaciones, problemas que se presenten en la ejecución de proyectos de construcción. Cursos de Excel, de Word, de manejo de herramientas digitales, todo esto complementa las formaciones que ustedes hacen y les ayudan a tener competencias útiles en un proyecto de construcción. Yo cuando estemos por terminar el curso les voy a poner un anuncio con un enlace que los va a direccionar a esos otros cursos que ustedes pueden realizar con el SENA. Y bueno, mis queridos aprendices, muchísimas gracias por ser parte de esta querida institución que es el SENA. El SENA hace un esfuerzo enorme por llevar aprendizaje a cada uno de los rincones del país. La virtualidad es una de las formas que tenemos para poder acercarnos más a las distintas geografías de Colombia, pero también cuentan con esos centros de formación cercanos a ustedes en donde ustedes pueden capacitarse o solicitar capacitaciones para sus proyectos de construcción. Si ustedes cuentan con más de 25 personas en una obra que requieran capacitarse sobre un tema específico, por ejemplo, interpretación de planos, manejo de AutoCAD, qué sé yo, ustedes pueden solicitar al SENA esa creación de ese proceso de formación. O pueden dirigir sus personales de obra a esos SENAs, a esos centros de formación cercanos a ustedes. Créanme que es súper útil cualquier conocimiento que ustedes adquieran. Todo eso les va a servir para resolver situaciones problemáticas que se presenten en su día a día o en sus proyectos de construcción. Y ya para despedirme, los dejo con esta frase, que siempre una invitación a ser muchísimo mejor de lo que fueron ayer. Gracias a todos por compartir conmigo sus opiniones, sus dudas, sus conocimientos. Yo también aprendo de cada uno de los procesos de formación en los que participo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniera, igualmente. Gracias, buen día a todos. Buen día, chao.